Y este es el momento exacto, ya se juega el fútbol. Hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo con Julio Samaniego y todo el equipo humano de Tigo Sports para Sportivo Luqueño Nacional. La pelota le va a quedar a Gaona Lugo, la va peleando con Rodi, le pegó a Rodi de último, ganó Gaona Lugo, sin falta, va Orlando Gabriel, está dentro del área, cruzó Gaona Lugo, Aguilar intentó, tapó Alfredo, le quedó a Gaona Lugo, Alfredo, Aguilar la volvió a sacar, Gustavo probó primero, tapó Alfredo y en el rebote lo tuvo Gaona Lugo. Aguilar moviendo la pelota desde el fondo. Lanzamiento de Pablo hasta la punta derecha. Quiere Rodi a espaldas de Román y se la queda Rodi. Ferreira engancha ante la presencia de Román. Escapó y está dentro del área. Cruzó para el medio. Charpentier. Deportivo Luqueño, balonazo largo, sistemáticamente venía intentando por esta vía Luqueño. Pablo Aguilar a espaldas de Fernando Román, habilitó el tránsito con un ducho en la materia que va y va constantemente. Un experto del ataque, Rodi Ferreira, se sacó de encima la marca con gran criterio, la metió para el medio, precisamente al lugar que ocupaba Paul Charpentier, que no escogió la mejor vía de definición en teoría, porque en la práctica marca el primero del partido. Dejó en debate la pelota, entonces Orsusa se la queda, cambio de frente, largo y arriba, el Cacu la alcanza, la deja en juego, va al 1 contra 1, puede encarar a la presión de Villalba, sacó para afuera, frenó de golpe, buena del Cacu, centro del Cacu, cabezazo. De Nacional por la jugada previa, el Peta Brizuela, una diagonal radical de atropellada para desviar con certeza, con lo justo, esa pelota la clavó pegada al palo izquierdo. Enorme jugada del Cacu Velasco, inventivo, creativo, resolutivo, lo acostó, lo puso como alfombra Iván Villalba y el centro fue nada más y nada menos que con la cara externa. Brizuela pone el empate en el partido ahora, cortesía de la bravura del Peta. Nacional 1, Sportivo Luqueño 1. Sí, y esto lo convierte en una carga aérea con el lanzamiento manual al despeje Orsusa, intentó Charpentier, le quedó a Rodi a la disputa, salta y gana ante Blas Cáceres. Charpentier, Héctor Espino la sacó y el rebote quedó por allí merodeando. Ismael Venega la terminó despejando. Muy buenos detalles cuando aquí va Nacional por el segundo. José Ariel Núñez para el mano a mano. Y esto, ¿en qué va a terminar? Es la gran pregunta. Pablo Aguilar cometió infracción. Claramente iba con la pelota controlada y con dirección al arco José Ariel Núñez. Para mí tiene tiene la roja en la mano Blas Romero, porque de hecho es lo que sugiere la acción. El expulsado es Pablo Aguilar. Lo invitan a un on-field review. Hay que ver dónde pegó ese despeje de Aguilar. Ojo con esa situación. On-field review para ver si la posición del brazo era natural o no. No, si hay mano, utilizan su favor. A ver, Blas Romero ya resolvió. Va a retrotraer la acción. Sí, mano de Núñez. Sí. Es eso lo que pedía también Aguilar. Trinidad, y es el final del partido. No queda lugar para más. Empate en el Feliciano Cáceres. Fue 1 para Luqueño, 1 para Nacional. Luqueño confirmado como equipo de Copa Sudamericana en la temporada 2024. Nacional confirmado como equipo de Copa Libertadores por los méritos deportivos de la Copa Paraguay.